Germánico consideró que había hecho bastante por ese año y envió a algunos de sus hombres de vuelta al Rin por tierra e hizo embarcar a los demás en transportes. Pero entonces sobrevino una desgracia. Una repentina tormenta del sudoeste sorprendió a la flota poco después de haber levado anclas y la dispersó en todas direcciones. Muchos navíos zozobraron y solo el barco de Germánico consiguió llegar a la boca del Weser, donde se acusó de ser un segundo varo por haber perdido todo un ejército romano. Sus amigos le impidieron con grandes dificultades que saltara al mar para unirse a los muertos, pero unos días después el viento cambió hacia el norte y uno a uno regresaron todos los barcos, casi todos sin remos y algunos con capas haciendo el papel de velas. Los menos averiados se turnaron para remolcar a los que apenas podían mantenerse a flote. Germánico puso de inmediato manos a la obra para reparar los barcos dañados y envió a todos los navíos que pudo a que registrasen las desoladas islas vecinas en busca de sobrevivientes. Encontraron a muchos, pero medio muertos de hambre, viviendo solo de mariscos y de los cadáveres de los caballos arrojados por el mar a la playa. Habían sido respetuosamente tratados por los habitantes, que en los últimos tiempos fueron obligados a jurar fidelidad a Roma. Unos 20 barcos regresaron repletos desde Bretaña, que había estado pagando un tributo nominal desde su conquista, 70 años antes por Julio César. Eran enviados por los reyezuelos de Kent y Sussex. Al cabo se encontró a no más de la cuarta parte de los hombres perdidos y casi 200 de ellos fueron hallados años después en Bretaña Central. Se les rescató de las minas de plomo donde realizaban trabajos forzados. Cuando los germanos de tierra adentro se enteraron de este desastre, pensaron que sus dioses los habían vengado. Derribaron la pila de trofeos e incluso comenzaron a hablar de una marcha sobre el Rin. Pero Germánico volvió a atacar de repente. Envió una expedición de 60 batallones de infantería y 100 escuadrones de caballería contra las tribus del Weser superior, en tanto que él mismo marchaba con otros 80 batallones de infantería y 100 escuadrones de caballería contra las tribus situadas entre el Rin inferior y el Ems. Ambas expediciones tuvieron un éxito completo, y lo que era mejor que la muerte de tantos miles de germanos, se encontró el águila del 18º regimiento en un templo subterráneo de un bosque. Ahora solo quedaba sin redimir el águila del 17º y Germánico prometió a sus hombres que al año siguiente, si todavía se encontraban bajo su mando, también la rescatarían. Entretanto los llevó de vuelta a los cuarteles de invierno. Luego Tiberio le escribió instándole a que volviese para el triunfo que se le había decretado, porque no cabía duda de que ya había hecho bastante. Germánico le contestó que no se sentiría contento hasta que no hubiese quebrado por completo el poderío de los germanos, para lo cual no se necesitaban ahora muchas batallas. Y recuperado la tercera águila, Tiberio a todo esto también volvió a escribirle diciéndole que Roma no podía permitirse el lujo de tan elevadas bajas, ni siquiera al precio de tan espléndidas victorias. No criticaba la habilidad de Germánico como general, porque sus batallas habían sido muy económicas en hombres, pero entre las bajas de los combates y el desastre naval, había perdido el equivalente de 2 regimientos. Le recordaba que él mismo había sido enviado 9 veces a Germania por Augusto, de modo que no hablaba sin experiencia. En su opinión no debía arriesgarse la vida de un solo romano, incluso ni para matar
a 10 germanos. Germania era como una hidra. Cuantas más cabezas se cortaban, más crecían. La mejor manera de manejar a los germanos consistía en azuzar sus celos intertribales y fomentar las guerras entre los caudillos vecinos. Había que instarlos a matarse entre sí, sin ayuda del exterior. Germánico contestó pidiendo un año más para completar su labor de conquista. Pero Tiberio le dijo que lo necesitaba en Roma como cónsul y le tocó el punto más sensible diciéndole que debía recordar a su hermano Cástor. Germania era ahora el único país en que se libraba una guerra de importancia, y si insistía en terminarla él mismo, Cástor no tendría oportunidad de lograr un triunfo o el título de mariscal de campo. Germánico no insistió, dijo que los deseos de Tiberio eran órdenes para él y que regresaría en cuanto se le relevase. Volvió a principios de la primavera y celebró su triunfo. Toda la población de Roma acudió a recibirlo a 30 kilómetros de la ciudad. Cerca del templo de Saturno se dedicó un gran arco para conmemorar la recuperación de las águilas. La procesión triunfal pasó por debajo. Había carros cargados con el botín de los templos germanos y con escudos y armas enemigos. Otros transportaban cuadros vivos que representaban batallas o dioses germanos del río y la montaña, dominados por soldados romanos. Trusnelda y su hijo iban en un carro con cadenas al cuello, seguidos por un enorme cortejo de prisioneros germanos encadenados. Germánico venía, coronado, en su carroza, con Agripina sentada a su lado y sus 5 hijos, Nerón, Druso, Calígula, Agripinila y Drusila, sentados atrás. Conquistó más aplausos de los que logró ningún otro general victorioso desde el triunfo de Augusto en Accio. Pero yo no estaba presente. Me encontraba nada menos que en Cartago. Un mes antes del regreso de Germánico me llegó una nota de Livia ordenándome que me preparase para un viaje al África. Se necesitaba un representante de la familia imperial para dedicar un nuevo templo de Augusto en Cartago y yo era el único que estaba libre para hacerlo. Se me proporcionarían suficientes instrucciones en cuanto a la forma en que debía comportarme y realizar la ceremonia, y se esperaba de mí que no volviese a hacer el tonto una vez más, aunque solo fuese por la presencia de africanos. Enseguida adiviné por qué me mandaban. No había motivo alguno para que fuese nadie, porque el templo no quedaría terminado hasta dentro de 3 meses. Me quitaban de en medio. Mientras Germánico estuviese en la ciudad, no se me permitiría volver y se abrirían todas las cartas que enviase a casa. De forma que nunca tuve una oportunidad de contarle a Germánico lo que venía guardándome desde hacía tanto tiempo. Por otra parte, Germánico sostuvo una conversación con Tiberio. Le dijo que sabía que el destierro de Póstumo se debía a una cruel conspiración de Livia. Tenía pruebas positivas de ello. Era evidente que había que eliminarla de los asuntos públicos. Sus acciones no podían ser justificadas por ninguna mala conducta posterior de Póstumo. Era natural que tratase de escapar de un confinamiento inmerecido. Tiberio declaró que se sentía escandalizado por las revelaciones de Germánico, pero dijo que no podía crear un escándalo público, deshonrando de repente a su madre. La acusaría en privado del delito y le iría quitando poco a poco sus poderes. Lo que hizo en realidad fue ir
a ver a Livia y decirle exactamente lo que Germánico le había dicho a él, agregando que Germánico era un tonto crédulo, pero que parecía hablar en serio y que era tan popular en Roma y en el ejército que quizá fuese aconsejable que Livia lo convenciera de que no era culpable de lo que él la acusaba, a menos que considerase eso indigno de ella. Añadió que enviaría a Germánico lejos, tan pronto como le fuese posible, quizás al oriente, y que volvería a presentar en el Senado la moción de que se la llamara Madre de la Patria, título que se tenía merecido. Había elegido el procedimiento correcto con ella. Livia se sintió encantada de que todavía le tuviese el miedo suficiente para decirle todo eso y lo llamó un buen hijo. Juró que no había fraguado falsas acusaciones contra Póstumo. Probablemente esa historia había sido inventada por Agripina, a quien Germánico seguía como un ciego y que trataba de convencerlo de que usurpara la monarquía. El plan de Agripina, dijo, consistía sin duda en provocar una ruptura entre Tiberio y su amante madre. Tiberio, abrazándola, dijo que si bien de vez en cuando podían surgir entre ellos pequeños desacuerdos, nada podría romper los vínculos que los unían. Livia suspiró. Se estaba convirtiendo en una anciana. Tenía más de 70 años y su trabajo empezaba a pesarle. Quizás él pudiera aliviarla de la parte más tediosa y consultarla solo en problemas importantes de nombramientos y decretos. Ni siquiera se ofendería si él interrumpía su costumbre de poner el nombre de ella sobre el propio en todos los documentos oficiales. No quería que se dijese que se encontraba bajo su tutela. Pero dijo, cuanto antes convenciera al Senado de que le concediese el título, más complacida se sentiría. Y entonces hubo una escena de reconciliación, pero ninguno de los dos confiaba en el otro. Tiberio nombró a Germánico colega suyo en el consulado y le dijo que había convencido a Livia de que se retirase de los asuntos públicos, aunque por motivos formales fingiría seguir consultándola. Esto pareció satisfacer a Germánico. Pero Tiberio no se sentía en modo alguno cómodo. Agripina casi no le hablaba y sabiendo que Germánico y ella eran prácticamente una sola persona, no podía creer en la continua lealtad de ambos. Además, en Roma estaban ocurriendo cosas que un hombre del carácter de Germánico tenía que detestar. En primer lugar, los delatores. Como Livia no le permitía el acceso a los expedientes criminales ni le dejaba compartir el dominio de su eficientísimo sistema de espionaje, tenía un agente a sueldo en casi todas las casas o instituciones importantes. Había tenido que adoptar otro método. Dictó un decreto según el cual a todo aquel que fuese descubierto conspirando contra el Estado o blasfemando contra el dios Augusto, se le confiscarían las propiedades y se distribuirían entre sus fieles acusadores. Las conspiraciones contra el Senado eran menos fáciles de demostrar que las blasfemias contra Augusto. El primer caso de blasfemia contra Augusto fue el de un charlatán, un joven tendero que por casualidad se encontraba un día al lado de Tiberio en la plaza del mercado, en el momento en que pasaba un funeral. Se precipitó hacia adelante y susurró algo en el oído del cadáver. Tiberio sintió curiosidad por saber qué le había dicho. El hombre explicó que le había pedido al muerto que le dijese a Augusto
cuando lo encontrase abajo, que sus legados al pueblo de Roma no habían sido pagados aún. Tiberio hizo arrestar y ejecutar al hombre por hablar de Augusto como si fuese un simple espíritu y no un dios inmortal, y dijo que lo enviaba a él también abajo para que se convenciera de su error. De paso, 1 o 2 meses después, pagó todos los legados. En un caso así, Tiberio tenía cierta justificación, pero más tarde, los insultos más inofensivos contra Augusto fueron suficientes para que un hombre fuese juzgado y perdiera la vida. Surgió una clase de delatores profesionales con los que se podía contar para presentar una acusación contra cualquier hombre que hubiese incurrido en el desagrado de Tiberio. De tal modo ya no eran necesarios los expedientes basados en antecedentes de verdadera delincuencia. Seiano era el intermediario de Tiberio con esos granujas. En el año anterior al regreso de Germánico, Tiberio puso a los delatores a trabajar en el caso de un joven llamado Libo, bisnieto de Pompeyo y primo de Agripina, a través de la abuela de ambos, Escribonia. Seiano había advertido a Tiberio de que Libo era peligroso y que andaba diciendo cosas irrespetuosas acerca de él. Pero en esa etapa Tiberio tenía sumo cuidado de no hacer que las faltas de respeto hacia él fuesen consideradas delitos punibles, de modo que tuvo que inventar otras acusaciones. Ahora bien, para ocultar su vinculación con Trásilo, Tiberio había expulsado de Roma a todos los astrólogos, magos, adivinos e intérpretes de sueños, y prohibido que nadie consultase con los que se habían quedado en secreto. Unos pocos se quedaron en Roma con la connivencia de Tiberio, a condición de que sólo ofrecieran sus servicios con un agente imperial oculto en la habitación. Libo fue convencido por un senador que se había convertido en delator profesional de que visitara a uno de esos adivinos para que le predijese la suerte. Sus preguntas fueron anotadas por el agente escondido. En sí mismas no eran pérfidas, sino solo tontas. Quería saber cuántas riquezas llegaría a tener y si alguna vez sería el principal hombre de Roma, etc. Pero en su juicio se presentó un documento falsificado que supuestamente había sido descubierto por esclavos en su dormitorio. Se trataba de una lista en apariencia escrita de su puño y letra con los nombres de todos los miembros de la familia imperial y de los principales senadores, con curiosos caracteres egipcios y caldeos al lado de cada nombre, en el margen. El castigo por consultar a un mago era el destierro, pero el castigo por practicar la magia era la muerte. Libo negó ser el autor del documento y las declaraciones de los esclavos no fueron suficientes, ni siquiera bajo tortura, para condenarlo. Las declaraciones de los esclavos solo eran aceptadas en los casos de acusación de incesto. No había declaraciones de libertos, porque no se pudo convencer a Liberto de que Libo declarase en contra suya, y no se podía torturar a un liberto para arrancarle una confesión. Pero por consejo de Seiano, Tiberio dictó un nuevo reglamento que decía que cuando un hombre fuese acusado de un delito capital, sus esclavos podían ser comprados a un precio justo por el administrador público, con lo que quedarían en condiciones de prestar declaración bajo tortura.
Libo, que no había podido conseguir un abogado lo bastante valiente como para defenderlo, vio que estaba atrapado y pidió que se postergase el juicio hasta el día siguiente. Cuando se le concedió la petición, volvió a su casa y se suicidó. Pero la acusación contra él fue juzgada en el Senado con la misma formalidad que si hubiese estado con vida, y se le declaró culpable de todas las acusaciones. Tiberio dijo que era una desgracia que el tonto jovenzuelo se hubiese suicidado, porque de lo contrario habría intercedido para que se le perdonara la vida. La herencia de Libo fue distribuida entre sus acusadores, entre los cuales había 4 senadores. Una farsa tan deshonrosa jamás habría podido ser llevada a cabo cuando Augusto era emperador, pero bajo Tiberio se la puso en práctica una y otra vez con algunas variantes. Solo un hombre hizo una protesta en público. Se trataba de cierto Calpurnio Pisón, que se puso de pie en el Senado para decir que le repugnaba tanto el ambiente de intriga política de la ciudad, la corrupción de la justicia y el desdichado espectáculo de sus colegas, los senadores, comportándose como delatores a sueldo, que se iba de Roma para siempre y se retiraba a alguna aldea de algún lugar remoto de Italia. Dicho esto, se fue. El discurso impresionó mucho en el Senado. Tiberio envió a alguien a que trajese de vuelta a Calpurnio y cuando ocupó una vez más su banca, le dijo que si existían errores judiciales, cualquier senador estaba en libertad de llamarle la atención al respecto en la hora de interpelaciones. Además dijo que en la capital del mayor imperio que el mundo nunca había conocido, era inevitable cierta medida de intriga política. Sugería Calpurnio que los senadores no habrían presentado sus acusaciones si no hubiesen tenido esperanzas de ser recompensados. Dijo que admiraba la franqueza e independencia de Calpurnio y que le envidiaba su talento. Pero ¿no sería mejor utilizar esas nobles cualidades para mejorar la moral social y política de Roma, en lugar de enterrarlas en algún ruin villorio de los Apeninos, entre pastores y bandidos? Por consiguiente, Calpurnio tuvo que quedarse. Pero poco después demostró su franqueza e independencia, citando a la anciana Urgulania para que compareciera ante el tribunal por falta de pago de una gran suma de dinero que le debía por algunos grabados y estatuas. La hermana de Calpurnio había muerto, y él le vendió algunas de sus pertenencias. Cuando Urgulania leyó la citación que le ordenaba que se presentase de inmediato en el tribunal de deudores, dijo a sus servidores que la llevasen en la litera directamente al palacio de Livia. Calpurnio la siguió y en el vestíbulo le salió al encuentro Livia, quien le dijo que se retirase. Calpurnio se disculpó, cortés, pero firmemente, diciendo que Urgulania debía obedecer sin tardanza a la citación, a menos que estuviese demasiado enferma como para no concurrir, cosa que sin duda no era así. Ni siquiera las vírgenes vestales estaban exceptuadas de concurrir al tribunal cuando se las citaba. Livia dijo que su conducta era insultante para con ella y para con su hijo, el emperador. ¿Quién sabría cómo vengarla? Se mandó llamar a Tiberio, quien trató de solucionar las cosas. Dijo a Calpurnio que Urgulania sin duda pensaba ir en cuanto se hubiese recuperado un poco de la sacudida emocional provocada por la citación. Y a Livia le aseguró que era indudable que se trataría de un error, que Calpurnio no había querido mostrarse irrespetuoso y que él mismo concurriría al juicio y cuidaría de que Urgulania contase con un abogado capaz y que el juicio fuese equitativo.
Salió de palacio caminando al lado de Calpurnio en dirección al tribunal y conversando con él de cualquier cosa. Los amigos de Calpurnio trataron de convencerlo de que anulase la acusación, pero él les contestó que era un hombre chapado a la antigua. Le gustaba que le pagaran el dinero que se le adeudaba. El juicio no se celebró. Livia envió tras ellos a un mensajero montado con la suma de la deuda en oro, en los morrales. Alcanzó a Calpurnio y Tiberio antes de que llegasen a las puertas del tribunal. Pero estoy escribiendo acerca de los delatores y del efecto desmoralizador que tenían sobre la vida de Roma y acerca de la corrupción judicial. Estaba a punto de decir que mientras Germánico se encontraba en Roma, no hubo en los tribunales un solo juicio de blasfemia contra Augusto o de conspiración contra el Estado, y se previno a los delatores que debían quedarse tranquilos. Tiberio exhibió su mejor conducta y sus discursos en el Senado fueron modelos de franqueza. Sellano se retiró a segundo plano. Trásilo fue sacado de Roma y llevado a la aldea de Tiberio en la isla de Capri. Y Tiberio parecía no tener más amigo íntimo que el honrado Nerva, cuyo consejo solicitaba continuamente. Nunca pude simpatizar con Cástor. Era un individuo de boca sucia, sanguinario y disoluto, de temperamento violento. Su carácter se veía con claridad en las luchas a espada, en las que sentía más placer en la sangre que emanaba de una herida que con cualquier acto de habilidad o valentía de los combatientes. Pero debo decir que se portó muy bien con Germánico y que a su lado pareció sufrir cierto cambio de carácter. Las facciones existentes en la ciudad trataron de colocarlos en la desdichada posición de rivales en relación con la sucesión de la monarquía, pero ellos en ninguna ocasión dieron alas a ese punto de vista. Cástor trataba a Germánico con la misma consideración fraternal que le mostraba Germánico. No era exactamente un cobarde, pero era más un político que un soldado. Cuando lo enviaron al Danubio en respuesta a una petición de ayuda de las tribus de Germania Oriental que luchaban en una sangrienta guerra defensiva contra la Confederación Occidental de German, consiguió, por medio de una astuta intriga, atraer a la guerra a las tribus de Bohemia y también a las de Baviera. Ponía en práctica la política de Tiberio de alentar a los germanos a exterminarse entre sí. Maroboduo, el que camina por el fondo del lago, el sacerdote rey de los germanos del este, huyó a buscar protección al campamento de Cástor. Se concedió a Maroboduo un refugio seguro en Italia, y como los germanos del este habían hecho un juramento de perpetua fidelidad, siguió siendo durante 18 años un rehén que garantizaba su buena conducta. Esos germanos del este eran una raza más feroz y poderosa que los del oeste, y Germánico tuvo la suerte al no verse obligado a guerrear también contra ellos. Pero Germán se había convertido en un héroe nacional al derrotar a Varo y Maroboduo se sentía celoso de su éxito. Para que Germán no se convirtiese en el gran rey de todas las naciones germanas, como era su ambición, Maroboduo se negó a proporcionarle ayuda alguna contra Germánico, ni siquiera mediante la creación de un segundo frente en otra frontera. A menudo he pensado en Germán. Era un hombre notable a su manera, y si bien resulta difícil olvidar su traición a Varo, éste había hecho lo suficiente como para provocar la rebelión. Y Germán y sus hombres luchaban realmente por su libertad. Sentían un auténtico desprecio por los romanos. No podían entender en qué sentido difería la esclavitud
de la severísima disciplina impuesta en el ejército romano por Varo, Tiberio y casi todos los demás generales, salvo mi padre y mi hermano. Les escandalizaban los azotes disciplinarios y consideraban ruin el sistema de pagar a los soldados a tanto por día, en lugar de atraerlos con promesas de gloria y botín. Los germanos siempre han sido muy castos en su moral y los oficiales romanos practicaban abiertamente vicios que en Germania, si alguna vez surgían a la luz, cosa que ocurría muy raras veces, eran castigados ahogando a los dos culpables en el barro. En cuanto a la cobardía de los germanos, todos los pueblos bárbaros son cobardes. Si los germanos alguna vez se civilizan, habrá llegado entonces el momento de juzgar si son cobardes o no. Pero parecen ser un pueblo excepcionalmente nervioso y no sé si existe alguna posibilidad inmediata de que se civilicen. Germánico creía que tal posibilidad no existía. El que su política de exterminio estuviese justificada o no depende de la respuesta a la primera pregunta. Y por cierto, que no era la política romana habitual para con las tribus de frontera. Es claro que las águilas capturadas tenían que ser reconquistadas. Y Hermann no había mostrado piedad alguna después de la derrota de Varo, cuando asoló la provincia. Y Germánico, que era el hombre más bondadoso y humano que pueda imaginarse, sentía tanto desagrado por la matanza general que debe haber tenido buenos motivos para ordenarla. Hermann no murió en combate. Cuando Maroboduo se vio obligado a huir del país, Hermann creyó que tenía el camino libre para ser rey de todas las tribus de Germania, pero se equivocaba. Ni siquiera pudo llegar a ser monarca de su propia tribu, que era una tribu libre, en la que el jefe no tenía poderes de mando, sino solo dirigente y asesor, y se veía obligado a convencer a sus hombres de lo que quería que hiciesen. Un día, un año o dos más tarde, trató de dictar órdenes como un rey. Su familia, que hasta entonces le había mostrado gran cariño, se escandalizó a tal punto que, sin discutir la cosa entre sí, se precipitó sobre él con sus armas y lo despedazó. Tenía 37 años cuando murió, habiendo nacido un año antes que mi hermano Germánico, su mayor enemigo. Capítulo 20. Yo estuve casi un año en Cartago. Fue el año en que murió Livio en Padua, donde siempre estuvo su corazón. La antigua Cartago había sido arrasada y esa era una ciudad nueva construida por Augusto en el sudeste de la península y destinada a convertirse en la primera ciudad de África. Era la primera vez que salía de Italia desde mi infancia. El clima me resultó muy duro, los nativos africanos muy salvajes, enfermos y extenuados por el trabajo. Los residentes romanos eran aburridos, pendencieros, mercenarios y atrasados. Los enjambres de extraños insectos que se arrastraban y volaban eran horribles. Lo que más extrañé fue la ausencia de una campiña de bosques silvestres. En Trípoli no hay nada que se interponga entre los terrenos regularmente cultivados, huertos de higueras y olivares o trigales, y el desnudo, pétreo y espinoso desierto. Me hospedé en la casa del gobernador, que era ese Furio Camilo, el tío de mi querida Camila, de quien ya he hablado. Se portó muy bondadosamente conmigo. Casi lo primero que me dijo fue cuán útil le había resultado mi sumario balcánico en la campaña y que habrían debido recompensarme públicamente por haberlo compilado tan bien. Hizo todo
lo posible para que mi ceremonia de dedicación resultase un éxito y para exigir a los provincianos el respeto debido a mi rango. Me mostraba con asiduidad los lugares más destacados de la región. La ciudad tenía un comercio floreciente con Roma. Exportaba no solo vastas cantidades de cereales y aceite, sino también esclavos, tinte de púrpura, esponjas, oro, marfil, ébano y fieras salvajes para los juegos. Pero yo tenía muy pocas ocupaciones allí, y Furio sugirió que sería bueno que mientras me encontraba allí, reuniera materiales para una historia completa de Cartago. En las bibliotecas de Roma no se podía encontrar un libro por el estilo. Los archivos de la ciudad antigua habían caído recientemente en sus manos, descubiertos por nativos que excavaban en las ruinas en busca de tesoros ocultos, y si yo quería consultarlos, eran míos. Le dije que no tenía conocimiento alguna del idioma fenicio, pero él se comprometió, si la cosa me interesaba, a hacer que uno de sus libertos tradujese los manuscritos más importantes al griego. La idea de redactar esa historia me encantó. Me parecía que jamás se les había hecho justicia histórica a los cartagineses. Me pasé mi tiempo libre haciendo un estudio de las ruinas de la ciudad antigua con la ayuda de una investigación contemporánea y familiarizándome con la geografía del país en general. También aprendí los rudimentos del idioma, lo suficiente para poder leer inscripciones sencillas y entender las nuevas palabras fenicias empleadas por autores que habían escrito acerca de las guerras púnicas desde el punto de vista romano. Cuando volví a Italia comencé a escribir el libro al mismo tiempo que mi historia etrusca. Me gusta realizar dos tareas a la vez. Cuando me canso de una me dedico a la otra. Pero quizá soy un escritor demasiado cuidadoso. No me satisface simplemente copiar las afirmaciones de antiguas autoridades cuando hay posibilidades de verificarlas consultando otras fuentes de información acerca del mismo tema, en especial los relatos de escritores pertenecientes a partidos políticos rivales. De modo que estas dos historias, cada una de las cuales habría podido ser escrita en 1 o 2 años si hubiese sido menos concienzudo, me mantuvieron atareado durante unos 25 años. Por cada palabra que escribí, debo de haber leído muchos centenares, y a la postre me convertí en un buen erudito, tanto del etrusco como del fenicio, y logré un conocimiento práctico de varios otros idiomas y dialectos, como el numídico, el egipcio, el osco y el falisco. Primero terminé la historia de Cartago. Poco después de mi dedicación del templo, que se llevó a cabo sin tropiezos, Furio tuvo que salir de pronto a combatir contra Tacfarinas, con las únicas fuerzas disponibles en la provincia. Un solo regimiento regular, el tercero, junto con unos pocos batallones de auxiliares y 2 escuadrones de caballería. Tacfarinas era un jefe númida, desertor de las filas de los auxiliares romanos y un bandido de notable éxito. Hacía poco había formado una especie de ejército basado en el modelo romano en el interior de su país, aliándose luego con los moros para una invasión de la provincia desde el oeste. Los dos ejércitos juntos superaban en número a las fuerzas de Furio, por lo menos en una proporción de 5-1. Se encontraron en campo abierto, a unos 80 kilómetros de la ciudad, y Furio tuvo que decidir si debía atacar a los 2 regimientos semidisciplinados de Tacfarinas, que formaban en el centro de las indisciplinadas tropas moras. Envió a la caballería y a los auxiliares, en la mayoría arqueros, para mantener a los moros ocupados,
y con su regimiento regular marchó directamente contra los númidas de Tacfarinas. Yo contemplaba la batalla desde una colina a unos 500 pasos de distancia. Había llegado hasta allí en una mula y creo que nunca, ni antes ni después, me sentí tan orgulloso de ser un romano. El tercero se mantuvo en perfecta formación. Habría podido tratarse de un desfile ceremonial en el campo de Marte. Avanzaron en 3 líneas, a 50 pasos de distancia la una de la otra. Cada línea estaba compuesta de 150 filas de a 8 hombres en fondo. Los númidas se detuvieron en actitud defensiva. El tercero no se detuvo, sino que continuó avanzando sin una sola pausa. Solo cuando se encontraron a 10 pasos de distancia, lanzó la primera fila sus jabalinas en brillante lluvia. Luego desenvainaron las espadas y cargaron, escudo contra escudo. Arrollaron a la primera línea del enemigo, compuesta de lanceros, y cayeron sobre la segunda. A esta nueva línea la quebraron con una nueva carga de jabalinas. Cada soldado llevaba un par. Luego la línea romana de apoyo pasó a través de ellos para darles una posibilidad de reorganizarse. Pronto observé otra lluvia de jabalinas arrojadas en forma simultánea sobre la tercera línea de los númidas. Los moros de los flancos, hostigados por las flechas de los auxiliares, vieron que los romanos se introducían profundamente en el centro. Rompieron a aullar como si la batalla estuviese perdida y se dispersaron en todas direcciones. Tacfarinas tuvo que librar una costosa acción de retaguardia para regresar a su campamento. El único recuerdo desagradable que tengo de esta victoria fue el banquete con que se la celebró, en el transcurso del cual el hijo de Furio, que se llamaba Escriboniano, hizo referencias satíricas al apoyo moral que yo había ofrecido a las tropas. Lo hizo principalmente para llamar la atención sobre su propia valentía, que según le parecía, no había sido elogiada lo suficiente. Más tarde, Furio lo obligó a pedirme perdón. El Senado votó a Furio ornamentos triunfales. Era el primer miembro de su familia que conquistaba alguna distinción militar, desde que su antepasado Camilo salvara a Roma 400 años antes. Cuando se me llamó finalmente a Roma, Germánico ya se había ido al este, donde el Senado le votó el mando supremo de todas las provincias. Con él fueron Agripina y Calígula, que para entonces tenía 8 años de edad. Los hijos mayores se quedaron en Roma con mi madre. Aunque Germánico se sintió desilusionado por tener que dejar inconclusa la guerra germana, decidió aprovechar las circunstancias y mejorar su educación visitando lugares famosos en la historia o en la literatura. Visitó la bahía de Accio y vio allí la capilla erigida por Augusto en memoria de Apolo y el campamento de Antonio. Como nieto que era de Antonio, el lugar ofrecía para él una melancólica fascinación. Explicaba el plan de la batalla al joven Calígula cuando éste lo interrumpió con una tonta carcajada. Sí, padre, mi abuelo Agripa y mi bisabuelo Augusto le dieron una buena tunda a tu abuelo Antonio. No sé cómo no te avergüenza contarme la historia. Esa era solo una de las muchas ocasiones recientes en que Calígula le había hablado a Germánico con insolencia. Y éste decidió entonces que era inútil tratarlo de forma amistosa y bondadosa, que el único trato que se podía tener con Calígula era el de una estricta disciplina y severos castigos.
Visitó la Tebas Beocia para ver el lugar de nacimiento de Píndaro y la isla de Lesbos para conocer la tumba de Safo. Allí nació otra de mis sobrinas, que recibió el infortunado nombre de Julia, pero nosotros siempre la llamamos Lesbia. Luego visitó Bizancio, Troya y las famosas ciudades griegas del Asia Menor. Desde Mileto me escribió una larga carta en términos de tan deleitado interés que resultaba claro que ya no lamentaba mucho haber tenido que salir de Germania. Entretanto, los asuntos de Roma habían vuelto a la situación en que se encontraban antes del consulado de Germánico, y Seiano revivió los antiguos temores de Tiberio contra Germánico. Le informó de una observación que éste había hecho en una cena privada en la que se encontraba presente uno de sus agentes, en el sentido de que era probable que los regimientos orientales necesitaran el mismo tipo de tratamiento que había dado a los del Rin. La frase había sido pronunciada, en efecto, pero solo significaba que esas tropas eran probablemente maltratadas por los oficiales inferiores del mismo modo que lo habían sido las otras, y que revisaría todos los nombramientos a la primera oportunidad. Seiano hizo entender a Tiberio que la frase quería decir que el motivo de que Germánico hubiese demorado durante tanto tiempo su usurpación del poder era que no podía contar con el afecto de los regimientos orientales, afecto que ahora conquistaría dejando que los hombres eligieran a sus propios capitanes, haciéndoles regalos y relajando la severidad de su disciplina, tal como había hecho en el Rin. Tiberio se alarmó y le pareció prudente consultar con Livia. Contaba con que ella trabajase con él. Livia supo enseguida lo que había que hacer. Designó a un hombre llamado Gneo Pisón, gobernador de la provincia de Siria, designación que le daba el Senado bajo las órdenes de Germánico de la mayor parte de los regimientos orientales, y le dijo en privado que podía contar con su apoyo si Germánico trataba de entrometerse en alguna de sus disposiciones políticas o militares. Fue una elección inteligente. Gneo Pisón, tío de aquel Lucio Pisón que había ofendido a Livia, era un anciano altanero que 25 años antes se había granjeado el acérrimo odio de los españoles por su crueldad y avaricia cuando Augusto lo envió a España como gobernador. Estaba profundamente endeudado y la insinuación de que en Siria podía hacer lo que quisiera siempre que provocara a Germánico le pareció una invitación a hacer una fortuna para reemplazar la que había amasado en España y derrochado desde hacía mucho tiempo. Odiaba a Germánico por su seriedad y bondad y solía llamarlo vieja supersticiosa. Estaba, además, muy celoso de él. Cuando visitó a Atenas, Germánico mostró su respeto por las antiguas glorias de la ciudad, presentándose ante las puertas de la ciudad con un solo acompañante como escolta. También pronunció un largo y sincero discurso en elogio de los poetas, soldados y filósofos atenienses en un festival que se organizó en su honor. Ahora bien, Pisón pasó por Atenas en su viaje a Siria, y como no formaba parte de su provincia y no se esforzó por ser cortés con ellos como lo había hecho Germánico, los atenienses tampoco se esforzaron por ser corteses con él. Un hombre llamado Teófilo, hermano de uno de los acreedores de Pisón, acababa de ser condenado por falsificación, por el voto de la asamblea de la ciudad. Pisón solicitó como favor personal que lo perdonaran, pero su petición fue rechazada, cosa que lo enfureció muchísimo. Si Teófilo hubiese sido perdonado, el hermano habría cancelado la deuda.
pronunció un violento discurso en el cual dijo que los atenienses modernos no tenían derecho alguno a identificarse con los grandes atenienses de la época de Pericles, Demóstenes, Esquilo y Platón. Los antiguos atenienses habían sido exterminados por repetidas guerras y matanzas, y estos de ahora eran solo mestizos degenerados y descendientes de esclavos. Dijo que cualquier romano que los adulase como si fuesen los legítimos herederos de los antiguos héroes, rebajaba la dignidad del hombre romano. Y que él no podía olvidar que en la última guerra civil se habían declarado en contra del gran Augusto y apoyado al cobarde y traidor Antonio. Pisón partió luego de Atenas y zarpó rumbo a Rodas, en viaje a Siria. Germánico también se encontraba en Rodas, visitando la universidad, y le llegaron noticias del discurso claramente dirigido contra él, antes de que se avistaran los barcos de Pisón. Surgió una repentina borrasca y se vio que las naves de Pisón se encontraban en dificultades. 2 de los barcos menores se hundieron ante la mirada de Germánico y el tercero, que era el de Pisón, había quedado desmantelado y era empujado hacia las rocas del promontorio norte. ¿Quién, que no fuera Germánico, habría tratado de salvar a Pisón? Pero Germánico envió un par de galeras bien tripuladas que, remando con desesperación, consiguieron llegar al barco antes de que chocara contra la costa y remolcarlo a puerto. ¿Y quién, sino un hombre tan depravado como Pisón, habría dejado de recompensar a su Salvador con su gratitud y devoción durante el resto de su vida? Pero Pisón llegó a quejarse de que Germánico había demorado el rescate hasta el último momento, en la esperanza de que fuese demasiado tarde. Y sin detenerse un solo día en Rodas, volvió a partir cuando el mar estaba todavía embravecido, a fin de llegar a Siria antes que Germánico. En cuanto llegó a Antioquía, comenzó a reorganizar el regimiento en el sentido contrario al que Germánico tenía pensado. En lugar de eliminar a los capitanes ociosos y bravucones, rebajó de rango a todos los oficiales que tenían buenos antecedentes y puso en su lugar a granujas favoritos suyos, en el entendimiento de que tenían que pagarle sin chistar una comisión de la mitad de lo que consiguieran con sus nombramientos. De modo que empezó un mal año para los sirios. Los tenderos de las ciudades y los agricultores del campo tenían que pagar a los capitanes locales una suma secreta como protección. Si se negaban a pagar, por la noche se producían incursiones de enmascarados que quemaban las casas y asesinaban a sus familiares. Al principio se presentaron muchas quejas ante Pisón por este terrorismo. Protestaron las cofradías de las ciudades, las asociaciones de campesinos y demás. Pisón siempre prometía una inmediata investigación, pero nunca la practicaba. Y por lo general, los que se quejaban eran muertos a palos cuando regresaban a sus hogares. Se envió una delegación a Roma para preguntar en privado a Seyano si Tiberio sabía lo que estaba ocurriendo, y en caso afirmativo, si lo permitía. Seyano dijo a los provincianos que Tiberio no sabía nada oficialmente y aunque sin duda prometería una investigación, Pisón les había prometido lo mismo, ¿verdad? Quizá lo mejor que podían hacer era pagar el dinero de protección que se les pidiera, con tan poca alaraca como fuese posible. Entretanto, las normas de disciplina de los regimientos sirios habían caído tanto que en comparación el ejército de bandidos de Tacfarinas habría parecido
un modelo de eficiencia y de devoción al deber. También fueron enviadas delegaciones a entrevistarse con Germánico en Rodas, que se sintió disgustado y sorprendido ante las revelaciones. En sus recientes viajes por el Asia Menor se había impuesto la obligación de investigar personalmente todas las quejas de desgobierno y de eliminar a todos los magistrados que habían actuado en forma ilegal u opresiva. Escribió a Tiberio hablándole de los informes que le habían llegado sobre la conducta de Pisón y diciéndole que partía hacia Siria en el acto. Pedía permiso para destituir a Pisón de su puesto y para poner a un hombre mejor en su lugar, incluso aunque solo estuviesen justificadas unas quejas. Tiberio respondió que también había tenido noticias de algunas lamentaciones, pero parecían ser infundadas y maliciosas. Tenía confianza en Pisón, a quien consideraba un gobernador capaz y justo. Germánico no sospechaba de la deshonestidad de Tiberio y se confirmó en la opinión que ya tenía de él como hombre ingenuo y fácil de engañar. Lamentó haber escrito pidiendo permiso para lo que habría debido hacer bajo su propia responsabilidad. Se enteró entonces de otra grave acusación contra Pisón, a saber, que conspiraba con Vonones, el rey depuesto de Armenia, refugiado en Siria, para restablecerlo en el trono. Vonones era inmensamente rico, ya que había huido a Siria con todo el tesoro público de Armenia, de modo que Pisón abrigaba la esperanza de hacer un buen negocio. Germánico viajó de inmediato a Armenia, convocó a una conferencia de nobles y con sus propias manos, pero en nombre de Tiberio, puso la diadema en la cabeza del hombre que había elegido como rey. Luego ordenó a Pisón que visitase Armenia a la cabeza de 2 regimientos para presentar sus respetos al nuevo monarca. O si se lo impedían asuntos más importantes, debía enviar a su hijo. Pisón no envió a su hijo ni fue él mismo. Germánico, después de visitar otras provincias adyacentes y reinos aliados y de arreglar allí varios asuntos a su satisfacción, fue a Siria y se encontró con Pisón en los cuarteles de invierno del 10º regimiento. Hubo varios oficiales presentes como testigos de esa entrevista, porque Germánico no quería que Tiberio fuese mal informado en cuanto a lo que se dijese. Comenzó con la voz más suave que le fue posible, pidiendo a Pisón que explicara por qué había desobedecido sus órdenes. Dijo que si no había explicación alguna, salvo la misma animosidad personal y descortesía que le había mostrado en su discurso de Atenas, en sus desagradecidas afirmaciones de Rodas y en varias otras ocasiones desde entonces, tendría que enviar un enérgico informe al emperador. Continuó quejándose de que para hacer tropas que vivían en condiciones de paz, en un acantonamiento saludable y popular, encontraba al 10º regimiento en un estado escandalosamente indisciplinado y sucio. Sí, respondió Pisón sonriendo. Son sucios, ¿verdad? ¿Qué habría pensado el pueblo de Armenia si yo los hubiese enviado como representantes del poder y la majestad de Roma? El poder y la majestad de Roma era una frase favorita de mi hermano. Germánico, conteniéndose con dificultad, replicó que el deterioro de las tropas parecía datar solo de la llegada de Pisón a la provincia y que escribiría a Tiberio en ese sentido. Pisón presentó un irónico ruego de perdón unido a una insultante observación acerca de los elevados ideales de la juventud, que a menudo tienen que ceder
en este durísimo mundo a normas menos exaltadas pero más prácticas. Germánico lo interrumpió echando chispas por los ojos. A menudo, Pisón, pero no siempre. Mañana, por ejemplo, presidiré contigo el Tribunal de Apelaciones y veremos si los elevados ideales de la juventud son vencidos por algún obstáculo y si la justicia a los provincianos puede serles negada por un sexagenario libertino, incompetente, avaro y sanguinario. Con esto terminó la entrevista. Pisón escribió en el acto a Tiberio y Livia, contándoles lo sucedido. Repitió la última frase de Germánico de tal manera que Tiberio creyese que el sexagenario libertino, incompetente, avaro y sanguinario era él mismo. Tiberio respondió que tenía la máxima confianza en Pisón y que si cierta persona influyente continuaba actuando y hablando en esa forma desleal, cualquier medida, por audaz que fuese, que tomase un subordinado para terminar con su deslealtad, resultaría sin duda agradable para el Senado y el pueblo de Roma. Entretanto, Germánico presidió el tribunal y escuchó apelaciones de los provincianos contra sentencias injustas de los tribunales. Al principio, Pisón hizo todo lo posible para turbarlo por medio de obstruccionismos legales. Pero cuando Germánico mantuvo su paciencia y continuó la audiencia de los casos sin tregua alguna para comidas y siestas, abandonó la treta y se excusó de acompañarlo, pretextando su mala salud. Plancina, la esposa de Pisón, abrigaba celos contra Agripina porque, como esposa de Germánico, tenía precedencia sobre ella en todas las funciones oficiales. Imaginó varios mezquinos insultos para irritarla, principalmente descortesías de subordinados que podían ser explicadas como debidas a accidentes o ignorancia. Cuando Agripina se vengó, desairándola en público, Plancina fue más allá. Una mañana, en ausencia de Pisón y Germánico, se presentó en el desfile con la caballería y obligó a ésta a efectuar una serie de movimientos burlescos delante del cuartel de Germánico. La hizo girar en torno a un trigal, atacó una fila de tiendas vacías que quedaron hechas jirones. Hizo tocar todas las llamadas posibles, desde apagar las luces hasta la alarma contra incendios, y dispuso que se efectuaran choques entre los escuadrones. Finalmente hizo galopar a toda la fuerza en un círculo cada vez más pequeño y luego, cuando el centro tenía apenas unos pasos de diámetro, dio la orden de media vuelta, como para invertir el movimiento. Muchos caballos cayeron, derribando a sus jinetes. En toda la historia de las maniobras de caballería no se conoció jamás semejante embrollo. Los hombres más alborotadores lo aumentaron clavando sus dagas en los caballos de los vecinos para hacerlos corcoviar. Varios soldados fueron gravemente pisoteados o terminaron con las piernas quebradas porque sus caballos habían caído sobre ellos. Uno de los hombres fue recogido muerto. Agripina envió a un joven oficial de Estado Mayor a pedir a Plancina que terminara con ese espectáculo que ponía en ridículo al ejército y a ella misma. Plancina envió la respuesta en una parodia de las valientes palabras de Agripina en el puente del Rin. Hasta que vuelva mi esposo, yo estoy al frente de la caballería. La preparo para la inminente invasión de los partos. En rigor, habían llegado al campamento algunos embajadores partos que presenciaban la exhibición con asombro y desprecio. Vonones, antes de ser rey de Armenia, había sido rey de Partia, de la cual también fue rápidamente expulsado. Su sucesor enviaba a esos embajadores a Germánico para proponerle que la alianza entre Roma y Partia fuese renovada y para decirle
que en honor de Germánico iría hasta el río Éufrates, frontera entre Siria y Partia, para saludarlo. Entretanto, pedía que no se permitiese a Vonones permanecer en Siria, donde le resultaba fácil mantener correspondencia con ciertos traidores nobles partos. Germánico contestó que como representante de su padre, el emperador se sentiría encantado de encontrarse con el rey y renovar la alianza, y que desterraría a Vonones a alguna otra provincia. Este fue enviado a Cilicia, y con ello se desvaneció la esperanza de Pisón de hacer una fortuna. Plancina se encolerizó tanto como su esposo. Vonones le regalaba casi todos los días hermosas joyas. A principios del año siguiente le llegaron a Germánico noticias de una gran escasez de víveres en Egipto. La última cosecha no había sido buena, pero había todavía bastantes cereales acumulados 2 años antes en los graneros. Los grandes comerciantes cerealeros mantenían el precio elevado colocando solo pequeñas cantidades en el mercado. Germánico partió en el acto hacia Alejandría y obligó a los comerciantes a vender a un precio razonable todo el trigo que hacía falta. Se alegró de tener una excusa para visitar Egipto que le interesaba aún más que Grecia. Alejandría era entonces, como lo es ahora, el verdadero centro cultural del mundo, y mi hermano mostró su respeto por las tradiciones de la ciudad entrando en ella con un sencillo traje griego, descalzo y sin guardia personal. Saliendo de Alejandría navegó por el Nilo, visitó las pirámides y la Esfinge, y las gigantescas ruinas de la Tebas egipcia, la antigua capital, y la gran estatua de piedra de Memnón, cuyo pecho es hueco y que poco después de la salida del sol comienza a cantar, porque se calienta el aire dentro y se eleva en una corriente por la garganta en forma de tubería. Llegó hasta las ruinas de Elefantina y llevó un cuidadoso diario de sus viajes. En Menfis visitó los lugares de placer del gran dios Apis, encarnado en un toro. Pero Apis no le ofreció ninguna señal alentadora. Se alejó de él en el momento en que se enfrentaron y se introdujo en el pesebre malevolente. Agripina lo acompañaba, pero Calígula había sido dejado en Antioquia en manos de su preceptor, como castigo por su continua desobediencia. Germánico no podía hacer ahora nada que no incitase las sospechas de Tiberio, pero ir a Egipto fue el peor error que pudo haber cometido. Explicaré por qué. Augusto, habiéndose dado cuenta a comienzos de su reinado de que Roma dependía ahora principalmente de Egipto para su abastecimiento de cereales, y que si Egipto caía en manos de un aventurero podía ser defendido con éxito por un pequeñísimo ejército, había sentado el precepto de que ningún caballero o senador romano podría en adelante visitar la provincia sin su expreso permiso. En general, se entendía que la misma regla regía bajo Tiberio. Pero Germánico, alarmado por informes sobre la escasez de cereales en Egipto, no perdió tiempo en esperar a obtener el permiso para ir allí. Tiberio estaba seguro ahora de que Germánico se hallaba a punto de asestar el golpe que había demorado durante tanto tiempo. Era indudable que había ido a Egipto para poner a la guarnición de su parte. El paseo por el Nilo no era más que una excusa para visitar las guarniciones de frontera. Había sido un gran error enviarlo a Oriente. Presentó una queja en el Senado contra una violación tan flagrante de los mandatos de Augusto. Cuando Germánico regresó a Siria, sintiéndose muy herido por las reprimendas de Tiberio, descubrió que todas sus órdenes a los regimientos y a las ciudades habían sido pasadas por alto o reemplazadas por otras contrarias de Pisón.
Volvió a dictarlas y entonces por primera vez hizo conocer públicamente su desagrado por medio de una proclama de que todas las órdenes emitidas por Pisón durante su permanencia en Egipto quedaban canceladas y que hasta nuevo aviso ninguna orden dictada por Pisón sería considerada válida en la provincia, a menos que estuviese refrendada por él. Apenas había firmado esta proclama cuando cayó enfermo. Tenía tan revuelto el estómago que no podía retener los alimentos. Sospechó que su comida estaba siendo envenenada y tomó todas las precauciones posibles contra ello. Agripina le preparaba todas las comidas por sí misma y ningún miembro del personal de la casa tenía oportunidad alguna de manipular los alimentos antes o después de que ella los hubiese cocinado. Pero pasó algún tiempo antes de que se recuperase lo suficiente para abandonar la cama y sentarse en una silla. El hambre tornaba anormalmente agudo su sentido del olfato y dijo que en la casa había un hedor a muerte. Nadie más lo percibía y Agripina creyó al principio que era una fantasía de enfermo. Pero él insistió. Decía que el hedor se hacía cada vez más insoportable. Al cabo, la propia Agripina llegó a percibirlo. Parecía estar en todas las habitaciones. Quemó incienso para purificar el aire, pero el olor persistía. La casa se alarmó y comenzó a susurrarse que todo eso era obra de brujería. Germánico había sido siempre muy supersticioso, como todos los miembros de mi familia, aparte de mí. Yo soy solo un poco supersticioso. Germánico no solamente creía en la suerte o en la desgracia de ciertos días o presagios, sino que además había tejido toda una red de supersticiones. El número 17 y el canto de los gallos a medianoche eran las dos cosas que más lo deprimían. Consideraba un signo sumamente infortunado el que habiendo podido rescatar las águilas del 18º y 19º regimientos, hubiese sido llamado a Roma antes de poder rescatar la del 17º. Y le aterrorizaba la magia negra del tipo que emplean los brujos de Tesalia, y siempre dormía con un talismán bajo la almohada, a prueba de hechicerías. Era una figura de jaspe verde de la diosa Hécate, la única que tiene poder sobre brujas y fantasmas, representada con una antorcha en una mano y las llaves del mundo inferior en la otra. Sospechando que Plancina practicaba brujerías contra él, porque tenía reputación de ser una hechicera, hizo una ofrenda propiciatoria a Hécate de 9 cachorros negros de perro, práctica conveniente cuando se es víctima de una influencia maléfica. Al día siguiente un esclavo le informó, aterrorizado, de que cuando lavaba el piso del vestíbulo había visto una baldosa floja y al levantarla encontró debajo lo que parecía ser el cadáver desnudo y corrompido de un niño, con el vientre pintado de rojo y cuernos atados a la frente. Se hizo un registro inmediato en todas las habitaciones y se efectuaron hallazgos similarmente horrendos bajo las baldosas o en nichos cavados detrás de las paredes. Entre ellos estaba el cadáver de un gato con alas rudimentarias saliéndole del lomo y la cabeza de un negro con una mano de niño asomándole de la boca. Con cada una de esas reliquias había una tableta de plomo en la que figuraba el nombre de Germánico. La casa fue ritualmente purificada y Germánico comenzó a sentirse más alegre, si bien el estómago continuaba molestándole. Poco después de esto empezaron a aparecer otras cosas en la casa. Plumas de gallo empapadas en sangre fueron encontradas entre los almohadones
y signos nefastos aparecían garrapateados en las paredes, con carbón, a veces muy abajo, como si los hubiese escrito un enano, y a veces muy arriba, como escritos por un gigante. Un hombre ahorcado, la palabra Roma patas arriba, una comadreja, y aunque solo Agripina estaba enterada de su superstición privada en relación con el número 17, este número aparecía constantemente. Luego apareció el nombre germánico, escrito al revés y abreviado todos los días en una letra más. A Plancina le habría sido posible ocultar maleficios en su casa durante su ausencia en Egipto, pero para ese continuado acoso no había explicación alguna. No se sospechaba de los sirvientes, porque las palabras y los signos eran escritos en habitaciones a las cuales no tenían acceso. Y en una habitación cerrada con llave, con una ventana demasiado estrecha como para que un hombre pasara por ella, hallaron cubiertas las paredes desde el piso hasta el techo. El único consuelo de Germánico era la valentía con que se comportaban Agripina y el pequeño Calígula. Agripina hizo lo posible para tomar todos esos sucesos a la ligera, y Calígula dijo que él se sentía seguro porque un bisnieto del dios Augusto no podía ser perjudicado por brujas, y que si alguna vez se encontraba con una, la atravesaría de parte a parte con su espada. Pero Germánico tuvo que volver a guardar cama. En la medianoche siguiente al día en que solo quedaban 3 letras de su nombre, Germánico fue despertado por el canto de un gallo. Débil como estaba, saltó de la cama, tomó la espada y corrió a la habitación vecina donde dormían Calígula y la pequeña Lesbia. Allí vio un gallo enorme con un anillo de oro en torno al cuello, cantando como para despertar a los muertos. Trató de decapitarlo, pero salió volando por la ventana. Germánico cayó desmayado. Agripina consiguió llevarlo de vuelta a la cama, pero cuando recobró la conciencia, le dijo que estaba condenado. Mientras tengas a tu Hécate contigo, no, le replicó ella. Germánico buscó el talismán bajo la almohada y le volvieron las fuerzas. Cuando llegó la mañana escribió una carta a Pisón en la antigua forma romana, declarando la guerra entre ambos. Le ordenaba que abandonara la provincia y lo desafiaba a hacer lo peor que pudiera. Pero Pisón ya había partido y se encontraba en Quíos, esperando noticias de la muerte de Germánico, dispuesto a volver para gobernar la provincia en cuanto tales noticias le llegaran. Mi pobre hermano se sentía más débil a cada hora que pasaba. Al día siguiente, mientras Agripina se encontraba fuera de la habitación y él se encontraba insensible, sintió un movimiento debajo de la almohada. Se volvió de costado y buscó, aterrorizado, el amuleto. Había desaparecido y en la habitación no se veía a nadie. Al día siguiente reunió a sus amigos y les dijo que se moría y que Pisón y Plancina eran sus asesinos. Les encomendó que dijesen a Tiberio y a Cástor lo que se le había hecho y les imploró que vengasen su cruel muerte. Y comunicad al pueblo de Roma, dijo, que le confío la custodia de mi querida esposa y mis 6 hijos, y que no debe creer a Pisón y Plancina si ellos pretenden haber tenido instrucciones de matarme. O si lo cree, no por eso tiene que perdonarlos. Murió el 9 de octubre, el día en que una sola letra G apareció en la pared de su habitación, frente a su cama, y al 17º día de su enfermedad. Su cuerpo enflaquecido fue expuesto en la plaza del mercado de Antioquia, de modo que todos pudiesen ver la mancha roja de su vientre y el color azul de sus uñas. Sus esclavos fueron torturados. También sus libertos fueron interrogados por turno, cada uno durante 24 horas.
y siempre por interrogadores que se renovaban y al cabo quedaban tan quebrantados de espíritu que si hubieran sabido algo, es indudable que lo habrían revelado, solo para que los dejaran en paz. Pero lo único que pudo descubrirse, tanto de los libertos como de los esclavos, fue que una notable bruja, cierta Martina, había sido vista muchas veces en compañía de Plancina, cuando solo estaba en la casa Calígula. Y que una tarde, antes del regreso de Germánico, la casa había quedado sin vigilancia, aparte de la de un solo portero viejo y sordo, ya que todo el resto de la servidumbre se había ido a un combate a espada presentado por Pisón en el anfiteatro local. Verdaderamente no se podían ofrecer explicaciones naturales del asunto del gallo, ni de la escritura en las paredes, ni de la desaparición del talismán. Hubo una reunión de comandantes de regimientos y de todos los otros romanos de rango en la provincia para designar un gobernador temporal. Se eligió al comandante del sexto regimiento. De inmediato arrestó a Martina y la envió a Roma bajo escolta. Si Pisón se presentaba al juicio, ella sería uno de los testigos de mayor importancia. Cuando se enteró de que Germánico había muerto, Pisón, muy lejos de ocultar su alegría, ofreció sacrificios de agradecimiento en los templos. Plancina, que recientemente había perdido una hermana, se quitó el luto y volvió a ponerse sus ropas más alegres. Pisón le escribió a Tiberio diciéndole que acababa de ser depuesto del cargo que le había sido conferido personalmente por él, debido a su audaz oposición a los traicioneros designios de Germánico contra el Estado. Ahora volvía a Siria para retomar su puesto. También se refería al lujo e insolencia de Germánico. Trató de volver a Siria e incluso reunió algunas tropas que lo apoyaban, pero el nuevo gobernador sitió el castillo de Cilicia que él había convertido en su baluarte. Le obligó a rendirse y le envió a Roma a responder por las acusaciones que sin duda se presentarían contra él allí. Entretanto, Agripina había zarpado hacia Italia con los 2 niños y las cenizas de su esposo en una urna. En Roma las noticias de su muerte produjeron tal pena que se hubiera creído que todas las casas de la ciudad habían perdido a su miembro más querido. Aunque no hubo un decreto del Senado ni una orden de los magistrados, se dedicaron 3 días al duelo público. Las tiendas cerraron, los tribunales quedaron desiertos. No se realizó negocio de ninguna clase. Todos estaban de luto. Oí a un hombre decir en la calle que era como si el sol se hubiera puesto y como si jamás fuera a salir otra vez. Sobre mi propia pena es mejor no escribir. Capítulo 21. Livia y Tiberio se encerraron en sus palacios y fingieron estar tan profundamente apenados que no podían aparecer en público. Agripina habría debido llegar por tierra porque ya había empezado el invierno y terminado la temporada de navegación, pero zarpó a pesar de las tormentas y unos días más tarde llegó a Corfú, desde donde solo hay un día de viaje con buena brisa hasta Brindisi. Allí descansó un poco, enviando entre tanto mensajeros para decir que llegaba a ponerse bajo la protección del pueblo de Italia. Cástor, que se encontraba ahora de vuelta en Roma, sus otros 4 hijos y yo abandonamos Roma para salir al encuentro. Tiberio envió de inmediato 2 batallones de la guardia al puerto con órdenes de que los magistrados de los distritos a través de los cuales debían pasar las cenizas presentasen a su hijo muerto el último homenaje.
Cuando Agripina desembarcó, saludada con un respetuoso silencio por una enorme multitud, la urna fue colocada en un catafalco y llevada a Roma a hombros de los oficiales de la guardia. Las banderas del batallón no ostentaban condecoraciones como señal de calamidad pública, y las faces y hachas eran llevadas boca abajo. Cuando la procesión de muchos millares de personas pasó por Calabria, Apulia y Campania, todos salían a su encuentro. Los campesinos vestidos de negro, los caballeros con túnicas de color púrpura, con lágrimas y lamentaciones, y quemaban ofrendas de perfumes por el espíritu del héroe muerto. Nos encontramos con la procesión en Terracina, a unos 90 kilómetros al sudeste de Roma, donde Agripina, que había llegado caminando desde Brindisi, sin hablar con nadie en el trayecto, con los ojos secos y el rostro pétreo, dejó que su pena volviera a estallar al ver a sus 4 hijos que ahora ya no tenían padre. Le gritó a Cástor: «Por el amor que tuviste a mi querido esposo, júrame que defenderás las vidas de sus hijos con la tuya y que vengarás su muerte. Es la última misión que te encomienda». Cástor, sollozando quizá por primera vez desde su infancia, juró que aceptaba la misión. Si se me pregunta por qué Livila no fue con nosotros, la respuesta es que acababa de dar a luz mellizos, de los cuales, de paso, el padre parece haber sido Seyano. Si se me pregunta por qué no fue mi madre, la respuesta es que Tiberio y Livia no le permitieron siquiera ir al funeral. Si una congoja abrumadora les impedía asistir a ellos, como abuela y padre adoptivo que eran del muerto, resultaba imposible que ella, su madre, asistiera. E hicieron bien en no aparecer. Si lo hubiesen hecho, incluso fingiendo dolor, habrían sido atacados sin duda por el populacho. Y creo que los guardias no hubieran movido un dedo para protegerlos. Tiberio había olvidado efectuar hasta los preparativos acostumbrados para los funerales de personas menos distinguidas. Las máscaras de familia de los Claudios y los Julios no aparecieron, ni tampoco la habitual efigie del muerto mismo. No se pronunció un discurso funerario en el estrado de las oraciones. No se entonaron himnos funerarios. La excusa de Tiberio fue la de que el funeral ya se había celebrado en Siria y que los dioses se ofenderían si se repetían los ritos. Pero nunca hubo en Roma una pena tan unánime y sincera como esa noche. El campo de Marte estaba iluminado de antorchas y la multitud que rodeaba la tumba de Augusto, en la cual la urna fue colocada reverentemente por Cástor, era tan densa que muchas personas murieron aplastadas. En todas partes la gente decía que Roma estaba perdida, que no quedaban esperanzas, porque Germánico había sido el último baluarte contra la opresión, y Germánico había sido suciamente asesinado. Y en todas partes Agripina era elogiada y recibía condolencias, y por todas partes se ofrecían oraciones por la seguridad de sus hijos. Unos días después Tiberio publicó una proclama en la que decía que si bien muchos romanos ilustres habían muerto por el bienestar común, ninguno fue tan vehemente y universalmente lamentado como su querido hijo. Pero ahora era preciso que la gente se serenara y volviese a sus ocupaciones cotidianas. Los príncipes eran mortales, pero la nación era eterna. A pesar de ello, el Festival de los Inocentes a finales de diciembre transcurrió sin ninguna de las bromas y alegrías habituales, y el luto solo terminó para el Festival de la Gran Madre en abril, y se reanudaron las actividades públicas normales.
Las sospechas de Tiberio se concentraban ahora en Agripina. Esta lo visitó en palacio a la mañana siguiente del funeral y le dijo intrépidamente que lo haría responsable de la muerte de su esposo hasta que hubiese demostrado su inocencia y vengado a Germánico con la ejecución de Pisón y Plancina. Tiberio cortó la entrevista citándole los versos griegos. Y si tú no eres reina, querida, ¿crees que has sido agraviada? Pisón no volvió a Roma durante un tiempo. Envió a su hijo a interceder por él ante Tiberio, en tanto que él mismo visitaba a Cástor, que ahora estaba de vuelta con las legiones en el Danubio. Esperaba que Cástor se mostrara agradecido por la eliminación de un pretendiente rival a la monarquía y dispuesto a creer en la historia de la traición de Germánico. Cástor se negó a recibirlo y dijo públicamente al mensajero de Pisón que si los rumores que circulaban eran ciertos, tendría que ejecutar sobre Pisón la venganza que había jurado cumplir por la muerte de su querido hermano y que era prudente que Pisón se mantuviera alejado hasta haber restablecido su inocencia con claridad. Tiberio recibió al hijo de Pisón sin excesiva bondad ni disfavor, como para demostrar que no se inclinaría en un sentido ni en otro hasta que se hubiese hecho una investigación pública de la muerte de Germánico. Por fin, Pisón se presentó en Roma con Plancina, bajaron por el Tíber y desembarcaron con algunos cortesanos frente a la tumba de Augusto, donde casi provocaron un motín al pavonearse de un lado a otro con amplias sonrisas por entre el gentío hostil que muy pronto se reunió y al trepar a un carruaje adornado tirado por un par de jacas francesas que los esperaba en la vía Flaminia. Pisón tenía una casa que daba sobre la plaza del mercado y también estaba adornada. Invitó a todos sus amigos y parientes a un banquete en celebración de su regreso y provocó un gran alboroto, nada más que para demostrar al pueblo de Roma que no le temía y que contaba con el apoyo de Tiberio y Livia. Tiberio había planeado que Pisón fuese procesado en un tribunal común por cierto senador en quien podía confiar que lo haría con torpeza, contradiciéndose y omitiendo presentar pruebas adecuadas en apoyo de sus acusaciones, de modo que el juicio terminara con una absolución. Pero los amigos de Germánico, en particular 3 senadores que habían integrado su Estado Mayor en Siria y regresado con Agripina, se opusieron a su elección. A la postre Tiberio se vio obligado a juzgar el caso él mismo y además en el Senado, donde los amigos de Germánico contarían con todo el apoyo que necesitaran. El Senado había votado algunos honores excepcionales en memoria de Germánico: cenotafios, arcos recordatorios, ritos semidivinos, que Tiberio no se atrevió a vetar. Cástor volvió una vez más del Danubio y si bien le fue decretada una ovación o triunfo menor por la forma en que dirigió el asunto de Maroboduo, entró en la ciudad a pie, como un ciudadano cualquiera, y no a caballo, con la corona en la cabeza. Luego de visitar a su padre, fue a ver a Agripina y le juró que podía contar con él para que se hiciera justicia. Pisón pidió a 4 senadores que lo defendieran. 3 de ellos se excusaron por enfermedad o incapacidad. El cuarto, Galo, dijo que nunca había defendido a nadie de una acusación de asesinato, de la cual parecía culpable, a menos que existiese por lo menos una posibilidad de complacer a la familia imperial. Calpurnio Pisón, aunque no había concurrido al banquete ofrecido por su tío, se ofreció a defenderlo por el honor de la familia, y otros 3 se unieron después a él porque estaban seguros de que Tiberio absolvería a Pisón, fuesen cuales fueran las pruebas que se presentasen.
y que después serían recompensados por su participación en el proceso. Pisón se sintió satisfecho de ser juzgado por el propio Tiberio porque Sellano le prometió que las cosas irían bien, que Tiberio fingiría suma severidad, pero que a la postre postergaría el tribunal a la espera de nuevas pruebas. Martina, la principal testigo, ya había sido eliminada, estrangulada por los agentes de Sellano, y los acusadores tenían ahora muy poco en qué basarse. Solo se concedieron 2 días a la parte actora y el hombre que originariamente había recibido la orden de manipular el juicio en beneficio de Pisón se presentó e hizo lo posible para derrochar el tiempo presentando contra él añejas acusaciones de desgobierno y corrupción en España durante el reinado de Augusto. Tiberio lo dejó continuar unas horas con ese discurso ajeno a la cuestión hasta que el Senado, removiendo los pies, tosiendo y golpeando unas con otras las tabletas de escribir, le previno que había que escuchar a los testigos principales o habría alboroto. Los 4 amigos de Germánico tenían muy bien preparado su caso y se pusieron de pie cada uno en su sesión y declararon en relación con la corrupción por Pisón de la disciplina militar en Siria, con su desobediencia a las órdenes, su insultante conducta para con Germánico y para con ellos mismos, sus intrigas con Vonones, su opresión de los habitantes de las provincias. Lo acusaron de asesinar a Germánico mediante veneno y brujería, de ofrecer sacrificios en acción de gracias por su muerte y finalmente de haber llevado a cabo un ataque armado contra la provincia con fuerzas privadas ilegalmente reunidas. Pisón no negó las acusaciones de corrupción de la disciplina militar, de insultar y desobedecer a Germánico o de oprimir al pueblo de la provincia. Dijo simplemente que eran exageradas, pero rechazó con indignación la acusación relativa al veneno y la hechicería. Los acusadores no habían mencionado los sobrenaturales sucesos de Antioquia por miedo a provocar risas escépticas, ni podían acusar a Pisón de abordar a los sirvientes y esclavos de la casa de Germánico, porque ya se había demostrado que ellos no tuvieron nada que ver con el asesinato. Por lo tanto, Pisón fue acusado de envenenar la comida de Germánico mientras estaba sentado junto a él, en un banquete en la propia casa del envenenado. Pisón ridiculizó la acusación. ¿Cómo era posible que hubiese hecho algo así cuando toda la mesa, sin mencionar a los servidores, observaba todos sus movimientos? Quizás lo hizo por artes de magia. Tenía en la mano un puñado de cartas que por el tamaño y color y la forma en que estaban atadas, todos sabían que era de Tiberio. Los amigos de Germánico hicieron moción de que se leyeran las instrucciones que Pisón había recibido desde Roma. Este se negó a leer las cartas basándose en que estaban selladas con el sello de la Esfinge, originariamente el de Augusto, cosa que las convertía en secretas y confidenciales. Leerlas constituiría una traición. Tiberio rechazó la moción diciendo que la lectura de las cartas sería una pérdida de tiempo, ya que no contenían nada de importancia. El Senado no podía insistir. Pisón entregó las cartas a Tiberio como señal de que confiaba en que le salvaría la vida. Entonces se escucharon coléricos gritos de la muchedumbre reunida afuera, que se mantenía informada de lo que sucedía en el juicio, y un hombre de poderosa voz gritó por una ventana: «Podrá escapar de vuestras manos, señores, pero no escapará de las nuestras». Llegó un mensajero a decirle a Tiberio que algunas estatuas de Pisón habían sido derribadas por el gentío y eran arrastradas por la escalinata de los lamentos para destrozarlas. La escalinata
de los Lamentos era un tramo de escalones situados al pie del monte Capitolino, donde se acostumbraba a exponer los cadáveres de los criminales antes de arrastrarlos, con un gancho clavado en la garganta hasta el Tíber, al que se arrojaban. Tiberio ordenó que las estatuas fueran rescatadas y vueltas a colocar en sus pedestales, pero se quejó de que no podían continuar juzgando un caso en tales condiciones y levantó la sesión hasta la tarde. Pisón salió escoltado. Plancina, que hasta entonces se había jactado de que compartiría la suerte de su esposo, fuese ésta cual fuere, y que moriría con él si ello resultara necesario, comenzó a alarmarse. Decidió presentar una defensa por separado y contaba con Livia, con la cual mantenía relaciones íntimas para que la salvara. Pisón no sabía nada de esta traición. Cuando se reanudó el juicio, Tiberio no mostró señal alguna de simpatía, si bien dijo a los acusadores que habrían debido presentar pruebas más concluyentes del envenenamiento y previno a Pisón de que su tentativa de ataque armado para reconquistar la provincia no podría ser perdonada jamás. Esa noche en su casa, Pisón se encerró en su habitación y a la mañana siguiente lo encontraron muerto a puñaladas, con la espada al lado. En rigor, no había sido un suicidio, porque Pisón había conservado la carta más incriminadora, una que le escribió Livia en nombre de Tiberio y de ella misma, y que no llevaba el sello de la Esfinge, que Tiberio se reservaba para su propio uso. Le dijo a Plancina que con esa carta tratase de obtener la salvación de ambos. Plancina fue a ver a Livia. Esta le dijo que esperase mientras consultaba con Tiberio. Livia y Tiberio tuvieron entonces su primera riña franca. Este estaba furioso con aquella por haber escrito la carta, y Livia dijo que la culpa la tenía él por no permitirle usar el sello de la Esfinge, y se quejó de que últimamente se comportaba con suma insolencia con ella. ¿Quién era el emperador?, preguntó Tiberio. ¿Él o ella? Livia respondió que si él era el emperador, se lo debía a ella, y que era una tontería que se mostrase grosero, porque así como había encontrado los medios para elevarlo, también podía encontrarlos para hundirlo. Sacó de su bolso una carta y comenzó a leerla. Era una antigua carta que le escribió a Augusto durante la ausencia de Tiberio en Roma, y en ella acusaba a éste de traición, crueldad y bestialidad, y decía que si no hubiese sido su hijo, no habría vivido un día más. Esta es una copia, dijo, pero tengo el original bien guardado. Es solo una de tantas cartas del mismo tenor. No querrás que se las entregue al Senado, ¿eh? Tiberio se dominó y se disculpó por su temperamento. Dijo que era evidente que podían arruinarse el uno al otro y que por lo tanto resultaba absurdo que riñeran. Pero ¿cómo podía perdonar la vida de Pisón después de haber dicho que si se confirmaba la acusación de haber reunido fuerzas privadas y de tratar de reconquistar con ellas la provincia de Siria, ello representaría la pena de muerte más allá de toda esperanza de perdón? Pero Plancina no reunió ningún ejército, ¿verdad? No veo qué tiene que ver eso. No puedo hacer que Pisón me devuelva la carta con solo prometerle la vida a Plancina. Si prometes salvar a Plancina, yo conseguiré la carta de Pisón. Déjalo de mi cuenta. Si Pisón muere, la opinión pública quedará satisfecha. Y si tienes miedo de perdonar a Plancina bajo tu propia responsabilidad, puedes decir que fui yo quien te pidió su vida. Eso es justo, porque admito que la carta que yo le escribí es la que ha provocado todos estos problemas.
De manera que Livia fue a ver a Plancina y le dijo que Tiberio se había negado a escuchar razones y que prefería sacrificar a su madre al odio público antes de arriesgar su propio pellejo defendiendo a sus amigos. Lo único que pudo obtener de él, dijo, fue una desganada promesa de perdón para ella si entregaba la carta. Entonces Plancina fue a ver a Pisón con una carta escrita en nombre de Tiberio, falsificada por Livia, y le dijo que lo había arreglado todo a la perfección y que tenía la promesa de una absolución. Cuando Pisón le entregó la carta, lo apuñaló en la garganta con una daga. Cuando él cayó, Plancina humedeció en sangre la punta de su espada, le colocó la mano en torno a la empuñadura y salió. Llevó a Livia la carta y la promesa falsificada tal como había prometido. Al día siguiente en el Senado Tiberio leyó una declaración que, según dijo, había hecho Pisón antes de suicidarse. Declaración en la que afirmaba su total inocencia de los delitos de que se le acusaba, en la que hacía protestas de su lealtad hacia Livia y él, e imploraba la protección de ambos para sus hijos, que no habían participado en los acontecimientos convertidos en pretexto para el juicio. Entonces comenzó el proceso de Plancina. Se demostró que se la había visto en compañía de Martina y se afirmó bajo juramento la reputación de ésta como envenenadora. Se reveló además que cuando preparaban el cadáver de Martina para enterrarlo, le encontraron un frasquito de veneno enredado en el cabello. El anciano Pomponio, en la ordenanza de Germánico, declaró en relación con las pavorosas reliquias pútridas introducidas en la casa y con la visita de Plancina a la misma, con Martina en ausencia de Germánico. Y cuando Tiberio le interrogó, ofreció detalladas pruebas de las inscripciones en las paredes y los otros sucesos. Nadie se adelantó a defender a Plancina. Esta hizo protestas de inocencia con lágrimas en los ojos y juramentos, y dijo que no sabía nada de la reputación de Martina como envenenadora, y que las únicas relaciones que tuvo con ella fueron para comprarle perfumes. Afirmó que la mujer que la había acompañado a la casa no era Martina, sino la esposa de uno de los coroneles, y que sin duda era una cosa inocente ir a visitar a alguien y encontrar en casa solamente a un chiquillo. En cuanto a sus insultos contra Agripina, los lamentaba de veras y pedía humildemente el perdón de Agripina. Pero había obedecido las órdenes de su esposo como era obligatorio para una esposa, y además aquel le había dicho que Agripina conspiraba con Germánico contra el Senado, de manera que hizo mucho más gustosamente lo que se esperaba de ella. Tiberio presentó un resumen. Dijo que parecían existir ciertas dudas en cuanto a la culpabilidad de Plancina. Su vinculación con Martina parecía estar demostrada, lo mismo que la reputación de ésta como envenenadora, pero era dudoso que se tratara de una vinculación culpable. La acusación ni siquiera había presentado ante el tribunal el frasquito encontrado en los cabellos de Martina, ni tenía prueba alguna en el sentido de que el contenido del mismo fuese veneno. Muy bien habría podido ser una poción somnífera o un afrodisíaco. Su madre Livia tenía una elevada opinión del carácter de Plancina y deseaba que el Senado le concediese el beneficio de la duda, si las pruebas de su culpabilidad no resultaban concluyentes, porque el espíritu de su amado nieto se le había aparecido en un sueño para rogarle que no permitiese que los inocentes sufriesen por los crímenes de un esposo o un padre. Por consiguiente, Plancina fue absuelta, y de los dos hijos de Pisón, a uno se le permitió heredar las propiedades de su padre, el otro,
que había participado en los combates de Cilicia, fue simplemente desterrado por unos años. Un senador propuso que se agradeciera en público a los familiares del héroe muerto, a Tiberio, a Livia, a mi madre Antonia, a Agripina y a Cástor, el haber vengado su muerte. La moción estaba a punto de ser votada cuando un amigo mío, un excónsul que había sido gobernador de África antes de Furio, se puso de pie para presentar una enmienda. La moción, dijo, no era correcta. Se había omitido un importante nombre, el de Claudio, el hermano del héroe muerto, que había hecho más que nadie para preparar la argumentación de los acusadores y para proteger a los testigos contra toda molestia. Tiberio se encogió de hombros y dijo que le sorprendía enterarse de que se me hubiese pedido ayuda alguna y que quizá, si no me la hubiesen solicitado, la acusación contra Pisón habría sido presentada con mayor claridad. Era muy cierto que yo había presidido la junta de los amigos de mi hermano y decidido qué pruebas debía presentar cada uno de los testigos. Y en rigor les aconsejé que no acusaran a Pisón de haber administrado el veneno en el banquete con sus propias manos, pero no me hicieron caso. Y mantuve a Pomponio y a sus nietos y a 3 de los libertos de mi hermano ocultos, a salvos, en una granja cercana a mi casa de campo de Capua, hasta el día del juicio. También traté de ocultar a Martina en la casa de un mercader que conocía en Brindisi, pero Sellano la encontró. Bien. Tiberio permitió que mi nombre fuese incluido en el voto de agradecimiento, pero eso significaba muy poco para mí, en comparación con el agradecimiento que me ofreció Agripina. Me dijo que ahora entendía qué había querido decir Germánico cuando le afirmó, poco antes de su muerte, que el más fiel amigo que había tenido era su pobre hermano Claudio. Los sentimientos contra Livia eran tan enérgicos que Tiberio presentó otra vez una excusa ante el Senado en su nombre, pidiéndole que no le votase el título que él mismo tantas veces le había prometido. Todos estaban ansiosos de saber qué significaba que una abuela concediese una graciosa entrevista a la asesina de su nieto y la salvara de la venganza del Senado. La respuesta solo podía ser que la abuela había instigado el asesinato y se sentía tan avergonzada que la esposa y los hijos de la víctima no podrían sobrevivir a esta mucho tiempo.